Asambleísta Franklin Samaniego. Muy buenas, señor presidente. Asambleísta, buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero iniciar dando un cordial saludo, señor presidente, colegas de asambleístas. Mi sentido saludo también para el pueblo ecuatoriano que valientemente resiste la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis política y la crisis institucional que atraviesa el Ecuador. Nuevamente voy a seguir repitiendo en cada una de mis intervenciones dos cosas que me parecen importantes. Primero, la solidaridad con el pueblo de Quito, Pichincha, por la crisis en que en este momento se encuentra atravesando. Aspiremos que las propuestas, todo lo que ha señalado el COE provincial, los 6 alcaldes de los cantones de Quito, de Pichincha, puedan ser recogidas y escuchadas como tiene que ser. El segundo elemento es que el gobierno está perdiendo la oportunidad en el ámbito de la política pública. Yo he señalado, y muchos compañeros lo han hecho en varias intervenciones, como razones, la incapacidad, la falta de liderazgo sobre lo urgente y lo que no es urgente para el país, de lo inminente y de lo necesario. El tiempo, compañeros y compañeros, es vida o muerte. El pueblo ecuatoriano quiere que le hablemos sobre salud, sobre trabajo, sobre desarrollo productivo, sobre educación. Sin embargo, hoy estamos analizando este proyecto, este informe sobre el veto a esta ley. Y quiero iniciar señalando y dividir mi intervención en tres partes. La primera, quiero señalar y hacer un recorderis que este proyecto de ley ya fue rechazado por la Asamblea Nacional en noviembre del año pasado y ordenado su archivo. Ahora, con ocasión de la emergencia debida al COVID-19, se lo vuelve a presentar sin un cambio medular que justifique el interés dentro de la emergencia que el país dicho en cuando debatimos el segundo informe. El proyecto de ley busca reforzar las políticas de austeridad mediante su institucionalización en una serie de disposiciones que tienden a reconocer competencias en el Ministerio de Finanzas, restringir la necesaria flexibilidad fiscal al imponer un límite más restrictivo para la modificación de los ingresos y egresos del presupuesto general del Estado, limitar todo esto en la línea de los compromisos y con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, limitar la posibilidad también de realizar inversión pública mediante una definición más severa de las reglas fiscales e impedir la posibilidad de financiamiento interno del Estado. Otro elemento también es que desarticulan la planificación del desarrollo, haciendo que el Plan Nacional de Desarrollo esté sujeto a la aplicación del principio de sostenibilidad y de reglas fiscales. Quiero señalar, por tanto, que no se puede planificar para el desarrollo, sino exclusivamente para cumplir con las reglas fiscales. Esto violenta el artículo 280 y 293 de la Constitución, que dicen que el proceso es al revés, es la asignación de recursos, se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo. Lo que se ha sugerido durante los debates es reemplazar las palabras sostenibilidad fiscal con estabilidad económica, concepto que consta en la Constitución en los artículos 284, numeral 7 y 286, que es el objetivo fundamental de las finanzas públicas. Tanto la inversión pública como institucional queda sujeta a los techos presupuestarios globales e institucionales. Se establecen reglas de gasto computable que también se aplican para los gastos permanentes y que dependen de la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo. Ahora, sobre la objeción en forma particular, quiero señalar lo siguiente. Las objeciones del texto pretenden darle mayor coherencia al texto legal y ajustan algunos temas pendientes, como la facultad del Ministerio de Economía y Finanzas de diseñar los techos presupuestarios para las empresas públicas
parte del presupuesto general del Estado y de igual manera que los techos institucionales apliquen también para los planes de inversión de estas empresas. En segundo lugar, yo concuerdo con lo señalado por varios asambleístas, pues terminan con las empresas públicas del país y ahí la objeción 1 obliga a las empresas públicas a someterse a los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto que los establezca según las directrices del Ministerio de Finanzas. Es una propuesta inconstitucional, violenta el artículo 315 de la Constitución de la República, pues se pretende incluir aduciendo falta de control cuando en la Ley de Empresas Públicas, en su artículo 47, establece claramente cuáles son los organismos de regulación y son ellos los que deben actuar cuando existan malos manejos. Y hoy tienen que darnos respuesta. Este gobierno está 3 años en funciones. Tienen que darnos respuesta sobre estos temas, principalmente por el control. Atentos, ecuatorianos. Buscan maniatar y seguir desatendiendo a las empresas. La objeción quinta también tiene relación con las empresas públicas. En esta se consagra la intención del gobierno de atentar contra su autonomía al pretender que Finanzas determine los límites máximos de los recursos a certificar. Atentan a la autonomía de la seguridad social, los GATS y las empresas públicas. La objeción segunda obliga a la seguridad social, a los GATS y a las empresas públicas a garantizar y observar los techos presupuestarios institucionales que se establezcan según las directrices del Ministerio de Finanzas, violentando la autonomía constitucional de estas entidades. Otro elemento, se pone límite a la inversión. Se reduce del 15% al 5% el porcentaje de modificación del presupuesto general del Estado. Cualquier aumento del 5% deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional. Ante esto, la objeción 4 se fundamenta en la necesidad de reglamentar casos extraordinarios como el actual sobre la crisis sanitaria. Nos dan la razón. Saben que se pusieron al límite y redujeron su capacidad de respuesta financiera, pero el veto no corrige el error. Comisiones innecesarias en las transacciones de bonos públicos. Nuevamente nos dan la razón. Advertimos que los bonos públicos que se negocian entre entidades públicas pagarán comisiones innecesarias. La objeción propone regresar al artículo vigente. Se cambia las CETES por notas del Tesoro. Fue un error proponer el cambio. La objeción 14 propone seguirlos usando hasta el 31 de diciembre del año 2020 y desde el próximo año reducir hasta llegar a la eliminación. Quien aplicará la medida ya no sería este gobierno. Nos dan la razón nuevamente. Los CETES para dar liquidez a la caja fiscal y más en este tiempo. Y por último, en relación al veto, quiero señalar que se pretende legalizar el pago anticipado de la deuda. La objeción 16 es totalmente lesiva a los intereses del país. El gobierno plantea un programa de 12 años para reducir la deuda, legalizando anticipos, legalizando pagos anticipados en perjuicio de la garantía de derechos establecidos en la Constitución de la República. Compañeros y compañeras, antes de terminar, me caben algunas reflexiones. El objeto de esta ley, así como la mal llamada de apoyo humanitario, en todo su texto no reconoce al ser humano como sujeto y fin. En segundo lugar, ¿dónde están los impuestos de los que más tienen? Por ejemplo, sobre los patrimonios que superan el $1.000.000. ¿Hasta cuándo el SRI va a cobrar las deudas en firme a cerca de $1.500 millones? ¿Acaso la denominada precarización laboral que se ha dejado a más de 250,000 personas sin ingresos no es inconstitucional? Y ahí, para terminar, quiero señalar que el Observatorio de la Dolarización ha determinado que 27,000.6 millones de dólares están fuera del país y que pertenecen a familias pudientes y grupos empresariales. Esta información a marzo del año 2020. 7 veces más de lo que tiene el Estado como reservas oficiales. Compañeros y compañeras,
Frente a esto, ¿qué es lo que hemos planteado que debería hacerse? ¿Qué es lo que hemos planteado que debería hacerse? ¿Cuándo se va a controlar la salida de los capitales? Aumentar el coeficiente de la liquidez doméstica, multiplicar el impuesto de los activos en el exterior y disponer la repatriación de una parte de esa riqueza offshore de las élites empresariales. Tenemos que darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Como señalé, compañeros y compañeras, nosotros sí habíamos presentado alternativas. Nuestras acciones legislativas y de fiscalización deben que poner a los seres humanos por encima del capital, a las familias sobre los deudores tributarios, a la niñez y adolescencia sobre el populismo político. Esta propuesta, esta ley es inconstitucional, como queda demostrado, por ende, así, de la misma manera, el veto no soluciona nada, hemos demostrado que lo empeora. Pueblo ecuatoriano, esto ponemos en su consideración. Muchísimas gracias a todos y a todas.